equipo para servirle a Dios. Bueno, vamos a hacer la última parte de este tema de lo que es el principio de la autoridad visto desde un punto de vista práctico, ¿no? Nos queda un pedacito de estudio y luego vamos a hacer un recuento que lo van a hacer ustedes. Nosotros quedamos la última vez en que nos vamos a conseguir con autoridades en todas partes. No necesariamente autoridades que nos van a hablar, autoridades que nos van a reprender, pero sí autoridades tácitas, autoridades silenciosas, ¿verdad? Y una pregunta, ¿y la gente que está allá atrás no va a venir? Aquí está uno que estaba allá atrás. ¿Ah? Aquí está uno. Ah, muy bueno, te felicito. Yo dije que se quedara una con las niñas. Ajá. Y que vengan los demás. Samuel, avísale ahí, porfa. Bueno. Sí, Avísale bueno. que para que se acerquen los que puedan. Sí, ok. Entonces, nos vamos a conseguir con autoridades en todas partes. Nosotros quedamos la última vez en que teníamos un ejemplo que habían cosas que nos iban a frenar y estas, ¿cómo se dice? Estos avisos que nos van a frenar son, por ejemplo, no pase de la raya amarilla, ¿verdad? Baje la velocidad, es zona escolar, no bote la basura en este lugar, no tome nada que no le autorice su dueño, no ocupe puestos de discapacitados, no comer dentro de las unidades del metro o de cualquier local que prohíban esto, ¿no? Entonces son autoridades que lo vamos a conseguir siempre vamos a estar en todo lugar, nosotros vamos, siempre hay autoridades. Y son como mandamientos, son situaciones que nos vamos a conseguir, que los vamos a tomar como educación, como formación. También yo dije la vez pasada que si nosotros tuviéramos esto como formación y educación, la familia, la iglesia, el país fuera mejor, estuviera más educado, porque estaríamos respetando las leyes aunque nadie nos las esté diciendo, por amor al Señor y porque traemos ese principio. Amén. Hay principios, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que pedir permiso siempre de todas las cosas que no son de nosotros, y ahí estamos respetando el principio de autoridad. Tenemos que, si vamos a una casa, por eso es que yo digo que está paralelo con las normas de educación. Vamos a pedir permiso si podemos visitar, cuánto tiempo podemos visitar. Muchas veces en el Evangelio se comete el error de que las personas van a visitar y como hay confianza, hay el amor de Dios, la persona sirve, entonces la gente visita y se queda mucho rato, sin pensar que la persona pues tiene otras actividades, tiene cosas que hacer o quiere descansar. Entonces allí no estamos respetando el principio de autoridad, porque esa autoridad que está en su casa no nos ha dicho nos quedemos todo el día. Nos invitó a lo mejor a almorzar, pero ya con 2 horas es suficiente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que velar por eso, porque nos vamos a evitar ser rechazados. Hay un proverbio que dice que no pises tanto, lo estoy parafraseando, que no pises tanto la casa de tu vecino, no sea que te llegue a aborrecer. ¿Por qué te aborrece? Porque violamos el principio de autoridad. Cuando nosotros violamos el principio de autoridad, entonces estamos cometiendo abusos. Y el abuso trae una consecuencia que es el rechazo. ¿Okay? Entonces, por eso digo que esto está muy paralelo con lo que es la educación. Entonces, debemos respetar el tiempo de los demás. Y por eso es que esto lo aplicamos a la vida diaria, ya lo que hemos aprendido de manera doctrinal. Cuando nosotros respetamos el principio de autoridad, nosotros vamos a vivir siempre en libertad, vamos a vivir siempre seguros, vamos a vivir confiados. Entonces, por esto es importante nosotros repasar el tema, leernos de vez en cuando el libro La Autoridad Espiritual y oír los talleres por internet que ya quedan grabados, ¿verdad?
Otro punto de la autoridad son los padres como autoridad. Fíjense una cosa que sucede, que cuando los hijos son adultos, muchas veces caen en el error de querer cambiar la manera de ser los padres y empiezan a corregirle actitudes, a decirles esto no se hace así, pero no con respeto, no con amor. Entonces muchas veces entonces hay conflictos, hay roce, porque no se está haciendo con el debido respeto y el debido amor que dice la palabra de Dios. Aunque lo hacemos por ayudarles, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros queremos podemos ayudarle a los padres cuando nosotros queremos ordenar el hogar? Porque como conocemos la palabra de Dios, debemos honrarlo y debemos tratarlos bien, para que cuando nosotros le digamos algo, que podamos negociar tranquilamente con ellos y ellos no se pongan tercos. Si los tratamos de manera brusca y lo tratamos mal, entonces los padres, los viejitos, los abuelitos se ponen tercos y obstinados. Tenemos que tratarlos con amor. Y así es posible que nosotros podamos corregir de una manera bonita el problema que está sucediendo en el hogar con los padres que están viejitos o con los abuelos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a honrar a estas autoridades que son nuestros padres? Lo vamos a honrar para que cuando nosotros tengamos que pedir algo, cuando nosotros querramos impartir lo que es el Evangelio, cuando querramos corregir alguna situación, ellos nos van a hacer caso. ¿Cómo lo vamos a honrar? Los honramos con un toque afectivo, con palabras cariñosas de aprobación, que las necesitamos todos, todo el tiempo, compartiendo con ellos cosas cotidianas. Muchas veces no compartimos con los abuelos o con los papás cosas cotidianas porque nos parece como aburrido lo que ellos hablan, pero siempre, si hay amor, siempre vamos a conseguir que podemos compartir la palabra de Dios, ¿okay? Que nos hace falta a todos, aunque tengamos 100 años. Debemos orar por ellos y con ellos. Debemos proveerles sustento económico. Unos padres que se sienten amados de esta manera, pues cuando uno le corrige algo o le dice algo que hay que cambiar, ellos ceden, no se ponen tercos. No hacerles pasar vergüenza con nuestra conducta, porque muchas veces cuando somos hijos le hacemos pasar vergüenza a nuestros padres y entonces eso los avergüenza y violamos el principio de autoridad. Yo tuve que arrepentirme de muchas cosas en los cuales mi mamá se sentía avergonzada de mí y el Señor me lo ha recordado. Y yo le dije, ay Señor, perdóname porque yo avergoncé a mi mamá con esta conducta. La hice sentir mal con mi conducta en este tiempo, ¿ok? También los honramos cuando no sentimos desprecio hacia ellos. Muchas veces he atendido personas que no desean los padres que Dios les dio, sino que dicen, ay, es que a mí no me hubiera gustado tener los padres que me dio Dios. Entonces ahí estamos en rebelión, porque nosotros tenemos que aceptarlo tal como Dios nos los dio. Tenemos que amarlo, quererlo y aceptarlo. Porque de otra manera, si no lo hacemos así, después nosotros vamos a pagar la consecuencia, porque eso se convierte en maldición y lo vamos a acarrear una maldición de generación en generación, y es porque nosotros hemos despreciado aún secretamente a nuestros padres. Decir, ay, pero es que a mí me da pena andar con ellos, no quiero que hable delante de mis amigos, no me gustan los papás que me diste, yo quería una mamá más elegante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no debemos avergonzarnos de ello porque caemos en rebelión. Si en algún momento nos hemos sentido así, pues haga su listica, anote y arrepiéntase. Pida perdón al Señor y acéptelo. Diga, Señor, yo lo acepto. Los acepto como tú me los diste. También en la aceptación de las autoridades tenemos el caso de los líderes, de los pastores, de los maestros. Si un alumno no acepta al maestro que le tocó, entonces ese alumno le va a ser difícil recibir de ese maestro.
Si una oveja no acepta el pastor o la pastora que Dios le puso, entonces le va a ser difícil recibir de ese pastor o de esa pastora. Se va a fastidiar, va a decir, si usted oye que dice, ay, es que cuando predica el pastor o la pastora, según el caso, no me llega nada, no entiendo nada, me siento confusa, me da sueño. Ahí hay que ir al Señor, porque eso es signo de que no hemos aceptado la autoridad de ese pastor o de esa pastora. Igual puede suceder con un profesor, con un jefe. Tiene que haber la aceptación. Primero el arrepentimiento y después la aceptación humildemente, Señor, y cuando lo aceptamos vamos a ver que vamos a recibir la clase del maestro perfecto, vamos a aprender, vamos a recibir la exhortación del pastor o la enseñanza del pastor de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque estamos en el orden de Dios y estamos en el orden que Dios quiere que nosotros estemos. Y volviendo con las autoridades de nuestros padres, tenemos Proverbio 20:20 que dice: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Recordemos que el mandamiento de honrar padre y madre es un mandamiento yo no sé si decir el único, pero que no, creo que hay varios, ¿verdad? Con promesa, que dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Proverbio 20:20 dice que al que maldice, el que habla mal, el que no lo acepta, porque cuando tú no lo aceptas, no lo bendices, y cuando no lo bendices, entonces lo maldices, porque en el mundo espiritual o está el bien o está el mal. Entonces dice que se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestras vidas porque tenemos problemas de rebelión con nuestros padres. Entonces debemos analizar eso. No pensemos, no, es que mi papá es así, es que mi mamá es esto, mi mamá tiene la culpa. Humillémonos nosotros delante de Dios y digamos: Señor, perdóname por esto, porque el único que va a salir perdiendo es el hijo, la oveja o el alumno, porque el Señor respalda sus autoridades, ¿ok? Aunque se equivoquen, el Señor respalda sus autoridades. Entonces no queremos vivir en oscuridad tenebrosa y vamos a arrepentirnos y aceptar de corazón a nuestras autoridades, para que el Señor pues sea lámpara y lumbrera a nuestro camino. Debemos hablar lo bueno de ellos, de nuestros padres, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros respondamos a el mandamiento de honrar padre y madre, nosotros nos irá bien o nos irá mal. Entonces, si nos está yendo mal, si estamos teniendo problemas, vamos a examinar nuestra vida a ver si hay rebelión. Yo no sé si se recuerdan de la predicación que dio Sara la semana pasada, que fue muy buena, de verdad que muy buena, donde ella lo da como un testimonial. Me gustó mucho porque concuerda con todo lo que se está dando, un testimonial, y me impactó mucho ver cómo ella dice que le cambió la vida con sus hijos y cambió la vida económica de su hogar, cuando ella se sujetó a sus autoridades, cuando ella pidió perdón a su mamá, ¿verdad?, por todas las cosas que ella le había hecho pasar. O sea que si nosotros nos sujetamos a las autoridades, nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, como dice la palabra, te irá bien y tendrás larga vida. Si no nos está yendo bien, entonces vamos a chequear el asunto para ver. Entonces, de manera como nosotros respondamos a este punto, pues nos va a ir bien o nos va a ir mal. Muchas personas tienen maldiciones en su vida porque no honran a su padre y a su madre. Un discípulo, ¿verdad?, aprende de los errores de su líder o autoridad, pero no lo critica ni lo juzga. Nosotros tenemos que tomar buenas decisiones, porque los líderes no son infalibles, y ya nosotros lo vimos a través de la palabra, y en la vida real también lo vemos.
Entonces nosotros no tenemos que estar juzgando a los líderes, sino que nosotros vamos a aprender de sus errores. Fíjense que cuando ellos cometen errores, fíjense que hay un dicho popular que dice que el inteligente aprende de sus errores, de los propios. O sea, si yo soy inteligente, yo aprendo de mis propios errores, me tropiezo y bueno, ya no paso más por ese lado porque ahí hay una piedra. Pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver en nuestras autoridades, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, vamos a ver sus fallas, primero para interceder, segundo para honrarlos en la presencia de Dios y ir y decir, Señor, cambia esto, sin murmurar y sin criticar, y tercero, para nosotros no cometer esos mismos errores, porque si seguimos observando, nosotros podemos ver que cometen errores y cada error trae su consecuencia. Entonces vamos a ser sabios, vamos a aprender de los errores de nuestros líderes, de nuestras autoridades, ¿ok? Cuando nosotros aprendemos a ser buenos hijos de nuestros padres y de nuestras autoridades, nos sujetamos, entonces nosotros aprendemos a ser hijos de Dios, ¿ok? Somos hijos de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque todo el que se sujeta a una autoridad tiene una relación íntima con Dios. Cuando usted no se sujeta es porque la relación íntima con Dios está fallando en algo. Porque cuando nosotros sentimos que estamos rebeldes con una autoridad, pues debemos ir al Señor a preguntar, Señor, me molesta esto, ¿por qué? Porque si estamos en una relación íntima con Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, el temor de Dios abunda en nosotros. A mí me da temor de Dios. Puede ser que caiga, porque todos somos humanos y somos pecadores, caemos, ¿verdad? Pero inmediatamente, como la comunión íntima con Dios está vigente, esa lamparita del Espíritu Santo está prendida, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad que sí? Entonces, eso a mí me entristece por un lado porque ofendí a Dios, pero me contenta por el otro, porque el Espíritu Santo no está constrictado en mi corazón, está vigente, está activo y me está redarguyendo de pecado. Ok. Otro punto del principio de autoridad son las reglas y las disciplinas. Si nosotros disciplinamos sin amor, ¿verdad? Entonces vamos a tener una persona rebelde, ¿ok? Y para nosotros disciplinar, nosotros tenemos que tener comunicación. Si no hay comunicación y no hay amor, entonces eso se traduce a rebelión. Porque muchas veces dicen, no vas al cine, o no sales a jugar, o no te voy a dar tal regalo, y punto. Pero no le explicamos por qué, qué fue lo que hizo mal. Entonces nosotros tenemos que tener comunicación con amor y corregir el pecado con verdad y misericordia, ¿ok? Yo siempre les he dicho en otros temas que les he dado que leamos las cartas de Apocalipsis, que tiene un tratado de psicología para corregir, perfecto. ¿Las han leído? Ajá, pero yo sé que las han leído desde el punto de vista como bíblico, ¿verdad? Pero léanla buscando el punto de corrección, la enseñanza de cómo se corrige, para que vean todo lo que van a aprender. Yo les voy a decir algo que viene en esas cartas, y ustedes lo van a leer como tarea, que en todas esas cartas se sigue un patrón de corrección. Primero, el Señor Jesucristo elogia en todas las cartas, ¿verdad que sí? Ajá, elogia. Después señala el pecado, ¿ok? Después le dice cómo lo van a corregir, y después le dice las consecuencias. En las 5 cartas, creo que son 5, ¿no? Sí. Ajá. 7. Ajá. En las 7 cartas se repite el mismo patrón. Entonces eso lo van a tener de tarea, lo van a leer. En las 7 cartas se repite el mismo patrón que elogia. Por eso es que digo
que disciplina sin amor no da buen resultado, trae rebelión. Y el mismo Señor nos da el ejemplo. Entonces eso es un ejemplo de psicología perfecto, que hay que corregir, hay que elogiar, señalar el pecado, decir qué fue lo que hiciste mal, después decir cómo lo vas a corregir, y luego la consecuencia de si no lo corriges. Mira, si no lo corriges te va a pasar esto, y si lo corriges te va a pasar a esto. Entonces es una enseñanza perfecta para el discipulado, una enseñanza perfecta para el hogar, para poder corregir a cualquier persona, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones y corregimos de una manera brusca, señalamos el pecado así, ¡zas! Decimos, tú hiciste esto, eso no está bien. Y no, debemos nosotros calmar nuestras emociones, arrepentirnos, orar para poder corregir con amor y misericordia, y entonces podemos elogiar. ¿Amén? Amén. Entonces tienen esa tarea. Ajá. Otro punto importante, yo le puse aquí una señal que es importante, que muchas veces los padres, eso me lo enseñó el Señor a mí, los padres no disciplinamos, sino que cuando llegamos al Señor, a veces llegamos al Señor cuando los hijos ya están grandes, o simplemente no hemos tenido una buena comunicación. Entonces hacemos lo siguiente, que le decimos, Señor, te entrego a este muchacho, te entrego a mi hijo, corrígelo tú. Y oramos por el muchacho y no pasa nada. Entonces, ¿sabe por qué no pasa nada? Porque el Señor no pasa por sobre sus leyes. Él espera que tú corrijas como papá. O sea, nosotros tenemos que corregir como padres en el hogar. Nosotros tenemos que corregir como maestros, si somos maestros en la escuela o en la escuela dominical. Tenemos que corregir como pastores, tenemos que corregir como discipuladores. Y cuando nosotros corregimos y la persona no obedece, no hace caso, entonces ahí viene el otro punto legal, que viene el Señor a tratar con la persona. Pero si nosotros no cumplimos con nuestro rol de corregir, el Señor no va a pasar por sobre nuestra autoridad. ¿Cuántos lo creen? Y entonces a veces oramos, mira Señor, corrígele esto a fulano, corrígele esto, mira que no quiere atender esto, pero tú nunca se lo has dicho. Nunca le has dicho, como dicen las cartas de Apocalipsis, nunca lo has elogiado, nunca le has hecho ver qué es lo que está haciendo mal, ni le has enseñado cómo se hace, ni le has dicho las consecuencias que hay en la palabra de Dios cuando se desobedece. Entonces, cuando no hemos cumplido esto, entonces el Señor no puede pasar por sobre nosotros como autoridad. ¿Amén? Ok. Entonces eso es importante. Yo quiero que el Señor haga algo, yo tengo que corregir sobre mis hijos, o sobre mi alumno, o sobre mi oveja. Tengo yo que corregir, ¿ok? Vamos a ver otro punto de lo que es el principio de autoridad, la rebelión y la enfermedad. Fíjense que yo me consiguieron una definición que me pareció muy curiosa y la copié textualmente sobre lo que es el cáncer, una definición científica de lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, mire, se lo voy a leer aquí. El cáncer es la proliferación de células con comportamiento rebelde. Así lo dice, y es científico, con comportamiento rebelde que no se sujetan al proceso natural de multiplicación celular. Es un grupo celular que se multiplica sin control y de manera independiente. A mí me llamó muchísimo la atención esa definición científica que habla de rebelde, que habla de multiplicarse sin control y dice que de manera independiente. Entonces la enfermedad muchas veces tiene que ver con rebelión. Cuando nosotros estamos enfermos, debemos preguntarle al Espíritu Santo si hay rebelión en nosotros. Por eso es que yo digo que esto es un tema que nosotros tenemos que estarlo repasando constantemente. Leernos el libro, la autoridad espiritual, oírnos los talleres, porque la rebelión es algo que siempre va a querer aflorar. Muchas veces
nosotros vamos a ministrarnos y buscamos una raíz de donde viene la rebelión, pero como somos carne y estamos en este mundo, siempre tenemos una naturaleza rebelde. Entonces nosotros tenemos que estar sujetando eso y eliminándolo con la palabra de Dios, y los estudios temáticos acerca de la rebelión. Entonces, fíjense que había una persona que comentó que ella le dio un ataque de asma casi para morirse, o sea, un ataque bien fuerte, y entonces cuando ella le preguntó al Señor, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mostró que había un tiempo donde ella deseaba morirse. Entonces tuvo que arrepentirse de eso y el Señor la sanó. ¿Ok? Porque muchas veces cuando tenemos rabias, molestias, pues la gente por ignorancia de la palabra desea morirse. Entonces nosotros tenemos que investigar eso para nosotros arrepentirnos de eso. ¿Ok? También tengo aquí un testimonio de una persona que cuando yo hacía los talleres en la casa, ella fue, y esta persona, ella no creía en sanidad. Ella no creía porque precisamente no aceptaba las autoridades que enseñaban lo que era la sanidad, ¿verdad? Y entonces ella, no sé por qué causa, llegó a mi casa y empezó a oír los talleres, era muy fiel y todo esto. Y ella oyó este tema de lo que era la rebelión. Entonces ella tenía una enfermedad inmunológica y que tenía que tener tratamiento de por vida, ¿no? Entonces hubo un tiempo, cuando ella estaba yendo a los talleres, que ella se tuvo que hacer 25 biopsias del tracto intestinal. Y bueno, le dijeron que tenía una enfermedad inmunológica, que iba a tomar medicamentos por toda su vida. Entonces, como ella oyó el estudio, ella se puso a preguntarle al Espíritu Santo que por qué ella tenía eso, qué era lo que pasaba, dónde estaba su problema. Y el Espíritu Santo le mostró que ella, había un tiempo en que ella se había deseado la muerte ella misma y se la había deseado a su compañero o a su esposo con el que estaba casado, y eso hacía mucho tiempo, ¿no? Ella se arrepintió de esto, le pidió perdón al Señor, se arrepintió genuinamente y después se fue a hacer los exámenes, y la sorpresa fue que no había nada en las biopsias, y la enfermedad, que era inmunológica, que era una enfermedad muy rara, porque ella decía que el médico le decía: ¿y por qué tú tienes esto? Esto es una enfermedad muy extraña. Entonces la enfermedad no fue hallada cuando ella se reveló. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos estudiando este tema y no nos debemos molestar cuando un discipulador o un pastor nos diga: mira, léete el tema de la rebelión del libro, o léete el libro La Autoridad Espiritual, porque eso constantemente tenemos que estarlo repasando, porque tenemos una naturaleza rebelde. Amén. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que en nuestra vida no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio ni hay fruto, nosotros debemos estudiar este tema de la rebelión. Señor, ¿será que hay rebelión en mi vida? Voy a estudiar la palabra, voy a leerme este libro que nos habla de esto, para nosotros poder ser libres y ser sanos. Otro punto importante de lo que es el principio de autoridad, la rebelión, es que la rebelión activa cualquier maldición en nuestras vidas, porque la rebelión significa que no estamos bajo cobertura, ¿ok? Que no estamos bajo la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, y no tenemos protección. La rebelión nos saca de la protección de Dios, nos saca de la cobertura que Dios nos ha dado. Entonces vamos a ver, que ya lo hemos visto, lo vimos al principio, pero aquí yo puse otras cositas. ¿Qué es la cobertura? ¿Verdad? Porque hablamos muchas veces de la cobertura, y la cobertura no es asistir los domingos solo a la iglesia, ¿verdad? Incluye muchas cosas. Incluye pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Estar sujeto,
asistir a la mayoría de los programas que la iglesia establece, como ayuno, talleres, estudio, discipulado, obedecer. Si en la iglesia hay una serie de libros que se recomiendan para leerlos, pues debemos obedecer para meternos bajo ese paraguas de cobertura, ¿ok? Porque muchas veces decimos, no, es que ya yo eso me lo sé, ya ese libro, la autoridad espiritual, no, yo lo leí hace 3 años, yo me lo sé. Pues si yo llego a una iglesia donde eso es lo que se está enseñando y entonces eso es cobertura, yo voy a obedecer, me voy a meter bajo ese paraguas, ¿ok? Debemos estar bajo cobertura, también es dejarse corregir. Muchas veces no nos dejamos corregir, nos molestamos muchísimo. Ya esto entra dentro del punto de quebrantamiento, que nos defendemos, decimos, no, eso no es así, eso no es esto, el problema lo tienes eres tú. Entonces, estar bajo cobertura es dejarse corregir. Nos cuesta, yo reconozco que nos cuesta, porque cuando tenemos el problema dentro, nos molestamos. Y esa debe ser la señal para nosotros ir al Señor. Si yo me molesto y me pongo brava por lo que me están corrigiendo, entonces ahí está el problema guardado. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Ok. También estar bajo cobertura es obedecer. ¿Ok? Si nosotros desobedecemos, le estamos abriendo huecos a ese paraguas de cobertura. Y lo otro es, lo que les dije anteriormente, estar bajo cobertura es aceptar las autoridades que Dios nos da. Si tú criticas a la iglesia, si tú criticas el mover de la iglesia, si tú criticas a las autoridades, pero es que mira lo que están haciendo, pero es que eso no debe ser así, entonces no estás bajo cobertura y el enemigo se mete porque caes en rebelión. Entonces eso es lo que significa la cobertura. Aquí hay un puntico que yo quería tratar, que en cuanto a la cobertura, que es de los ayunos en grupo. Todos nosotros ayunamos individualmente, ¿verdad? Cada quien en su casa, pero debemos procurar meternos bajo esa cobertura de los ayunos congregacionales. Puede ser que no vamos todos los sábados, pero es importante asistir a 1 a 2, programar nuestra vida, porque sabemos que vivimos una vida de mucha actividad, pero es bueno los ayunos congregacionales, porque eso significa que me estoy metiendo bajo cobertura. Voy a ir a orar por lo que las autoridades quieren orar para la iglesia, voy a ir a colaborar con eso, voy a ponerme en comunicación con Dios y las autoridades con los planes y proyectos de la iglesia. Amén. Entonces no hay que decir, no, yo ayuno solo. Yo le dije a una persona, me dijo, no, pero es que el ayuno solo también vale. Sí vale, pero vamos a sujetarnos. Y les cuento un testimonio. A mí me pasó que yo no asistía a los ayunos hace bastante tiempo, ¿no? Y un día el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir y me empezó a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me sentía muy agotada, cansada, debilitada. Y yo decía, pero bueno, Señor, y yo ayunaba en mi casa. Pero no asistía a los ayunos congregacionales porque me parecía como mucho, ¿verdad? Me parecía como mucho con demasiado, como dice el dicho por ahí, ¿no? Y entonces, cuando compartía con la pastora, me decía, sí, porque es que no podemos parar. Y yo decía, aquello no me pasaba mucho. Por eso es tan importante la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, en un tiempo en que yo me sentía cansada y debilitada y agotada, el Señor me habló y me dijo que yo no estaba ahí acatando lo que era la cobertura, que el asistir a los ayunos congregacionales me iba a cubrir de muchas cosas, y sobre todo, y que por eso yo me cansaba y me agotaba, porque eso es una cobertura especial que Dios pone. Amén, ¿me creen? Amén. Amén. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser, Señor? Eso es así. Y bueno, empecé a asistir. Y hermanos, de verdad mi vida cambió. Yo no asisto todos los sábados porque tengo familia, tengo a veces cosas que hacer. De repente le digo a Michelle, sí, yo voy,
y se me presenta algo y no voy, pero sí estoy pendiente, si no voy a este sábado, voy al otro, ¿verdad? Para meterme bajo cobertura. Mi vida cambió, hermano, cuando cuando el Señor me explicó, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos con asistir así como que, ay, qué fastidio otra vez, ¿verdad? No, entonces no, si estoy asistiendo así, no, voy al Señor. Señor, yo quiero asistir para ti, yo quiero asistir con amor, así que me explicas. Porque los apóstoles le decían, Señor, explícanos, que eso no lo entendemos, ¿ok? Entonces cuando el Señor me explicó, se fue el agotamiento y se fue todo eso, ese desgaste que yo, porque claro, yo servía, y todos aquí servimos hasta en nuestros hogares con nuestros hijos, trabajan en la calle y todo eso. Yo servía y entonces me estaba agotando porque había un huequito que le tenía abierto al enemigo de la falta de estar sujeta bajo cobertura. ¿Me expliqué? Ajá. Entonces entendemos que hay cosas, pero vamos a hacer como un balance y estar pendiente de estar sujetos al principio de autoridad en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, otro punto, ya dije que la rebelión puede activar cualquier maldición. O sea, si estamos el peligro de nosotros caer en rebelión es que cualquier maldición que atraemos de generación en generación y que no conocemos, entonces puede ser activada, ¿okay? Otro punto es la obediencia y la sujeción a la autoridad nos puede guardar de peligros. Nosotros podemos ser guardados de peligros cuando estamos sujetos bajo autoridad. Fíjense el caso de David. David fue sujeto a la autoridad y fue guardado de la muerte, porque le tiró, ¿sabes que le tiren una lanza? Ustedes ven esas lanzas en las películas y eso no es cualquier cosa, se la tiraban ¡suas! Y le pasaban por un ladito. Fue guardado con ese peligro tan inminente como una bala. Fue guardado porque él estaba sujeto a autoridad. Entonces, el estar sujeto a autoridad nos puede guardar del peligro. Ya les voy a contar otras cositas de eso, ¿no? También podemos ver cuando Moisés le dijo al pueblo, fíjense que él le dijo al pueblo que pasaría el ángel de la muerte, ¿no? El ángel de la muerte. Entonces, los que obedecieron y pusieron la sangre del cordero en la puerta, obedecieron y se pusieron bajo autoridad. Y el ángel de la muerte pasó. Entonces quiere decir que estar sujeto a las autoridades nos va a guardar de peligro, ¿ok? Y fíjense que en Éxodo 12:28 dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, y así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, hicieron puntualmente, o sea, obedecieron. También tenemos otro caso de cuando que el Señor nos guarda de peligro cuando estamos sujetos a la autoridad, que es en el libro de Números. Ustedes se lo van a leer en la casa de tarea, que es número 21, en el Antiguo Testamento, que nosotros podemos ver que el pueblo de Israel fue guardado de la maldición de Balaam. Porque ellos en Números 21:7, vamos a leerlo aquí, que lo tengo yo aquí marcado, ellos se habían arrepentido del pecado de murmuración contra la autoridad. Entonces, como se habían arrepentido, por eso es que el arrepentimiento es una bendición grandísima en el nuevo pacto, ¿ok? El Señor lo guardó del peligro de la maldición de Balaam. 21:7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y mandó, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, ¿verdad? Entonces aquí dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hicieron ellos en el verso 7?
se arrepintieron, confesaron su pecado, dijeron, hemos pecado contra Dios, porque el que murmura contra la autoridad, peca contra Dios y peca contra pues la autoridad primeramente. Entonces, como ellos venían de ese arrepentimiento, ellos se sintieron redargüidos y llegó, yo siempre confundo Balán y Balac. Balac fue el que llamó a Balán para maldecir al pueblo, ¿no? Y entonces no pudo maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos venían de un arrepentimiento que habían vivido de haberse rebelado contra la autoridad. Ellos estaban en ese momento bajo sujeción. Entonces la maldición no cayó sobre ellos porque Dios los protegió de ese peligro. Y después vinieron que ellos victorias que derrotaron al rey de Sehón y al rey de Og. Cuando nosotros estamos sujetos bajo autoridad vamos a ver muchas victorias, y cuando veamos un mover de problemas y dificultades, examinemos nuestro corazón primero para poder alcanzar la victoria, para no decir, bueno Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque la rebelión pues hace que nosotros corramos peligro. ¿Okay? Fíjense que cuando Balac llamaba a Balán para que maldijera al pueblo, Dios lo defendió y no permitió ninguna maldición contra el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que estar sujeto a autoridad, el Señor nos va a guardar de peligro. Tenemos esos tres ejemplos en la Biblia: David, el pueblo de Israel cuando obedeció los dinteles y que no le cayó maldición. ¿Okay? Muchas veces le tenemos miedo a la brujería. Bueno, pero es que al lado viven unos brujos, unos santeros y no sé qué. Si usted está en obediencia, usted adora a Dios, usted está sujeto a sus autoridades, tiene temor de Dios, eso va a pasar de largo y no va a pasar nada. Amén. Entonces, la autoridad y el discernimiento. Cuando Dios establece una autoridad, le da discernimiento, ¿verdad? Y los capacita. Esto lo dije yo en otro de las clases, pero lo repito ya aquí en la última parte. Los capacita espiritualmente para ver las cosas. Por eso muchas veces pasa que la autoridad dice algo y uno como que no le cuadra. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Les ha pasado? Y dice, oye, pero eso a mí no me cuadra. Y es porque la autoridad tiene una capacitación especial que ve otras cosas más allá, porque yo no soy autoridad, yo estoy bajo autoridad. Entonces Dios se lo revela a su autoridad. Entonces fíjense cómo confirma la Biblia esto. En la palabra en Proverbios 28 dice, yo puse lo que dice la Biblia al día, dice así: el rey constituido es juez. El rey constituido en juez pesa minuciosamente todas las pruebas y discierne lo falso de lo verdadero. O sea, eso es una capacitación que tiene el que está puesto bajo en autoridad, es autoridad delegada de Dios. Entonces dice, bueno, Señor, si lo dice, más bien nosotros, en vez de juzgar y criticar, vámonos de rodillas delante del Espíritu Santo. Espíritu Santo, explícame esto porque yo no lo entiendo. A lo mejor no lo entiendo ahorita, pero lo entiendo después, pero sin murmurar y sin criticar. ¿Ok? Las maldiciones pasan de generación en generación porque ancestros se rebelaron contra Dios. La rebelión contra Dios trae maldiciones, pasa de una generación a otra. Eso es lo que sucede cuando pasan enfermedades de una generación a otra, pasan circunstancias horribles o dolorosas, porque hubo una persona que se rebeló contra Dios, se puso bravo, se puso molesto, no perdonó, no se arrepintió, no se metió bajo la cobertura de Dios. Entonces la maldición pasa de generación en generación hasta que un soldado de Cristo se para y le dice, hasta aquí. Yo voy a perdonar eso, me voy a arrepentir y voy a cortar esa maldición que no va a pasar a mí ni a mi descendencia. ¿Amén? Nosotros hacemos represa para nuestra descendencia cada vez que nosotros nos arrepentimos, detenemos el pecado, no pasa más a nuestra descendencia.
Y nosotros podemos ver que hay personas que vienen de 4 generaciones cristianas, ¿verdad? Y que bueno, que todo les sale bien. Yo conozco incluso artistas cristianos que vienen de 4 generaciones y todo lo que ese hombre se propone hacer o se proponía hacer en el Señor, lo hacía y le salía, porque viene de 4 generaciones cristianas. El primero hizo represa de todo ese pecado, de todas esas maldiciones. Entonces esa es la gran bendición del Evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí hemos terminado el tema, lo que es el principio de autoridad, visto desde un punto de vista práctico. Un equipo para servirle a Dios.